9 federaciones. Y de las 9, creo que éramos 2 que no somos afectas al oficialismo. Tuvimos muchas dificultades, sobre todo con unos sectores de trabajadores representados, ustedes lo han debido oír en las redes, escuchar, y hay grupos de aquí de la universidad que crecieron, que nacieron y crecieron aquí. El caso de FETRAV, que preside el señor Carlos López, el caso de FENASTRAU, que son obreros, que preside el señor Orlando Zambrano, y el caso de FENASIMPRE, que son profesores de los institutos y colegios universitarios que preside el señor Telemaco Figueroa. Todo afecto al oficialismo radical, muy radical. Es más, el señor Carlos López, además de ser el presidente de FETRAU, no electo, pero con muchos años allí, es presidente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Por el otro lado está FETRASUB o FETRA Universitario, que la preside el señor Eduardo Sánchez, que es el presidente de los empleados de la Universidad Central de Venezuela. Pero a nivel nacional, él preside ese grupo que se llama FETRASUB, esa organización, o FETRA Universitaria. Por parte de los obreros, FENASOES, encabezada por el señor Cayetano García, y los sindicatos no federados de obreros, que el vocero principal es el señor David Mendoza de la Universidad Nacional de Vida. Por parte de la Federación de Profesionales en Funciones Administrativas, FENACIPRUD, la señora Benedicta Rodríguez de la Universidad del Zulia. Por parte de la Federación de Profesores Jubilados y Pensionados de los Institutos y Colegios Universitarios, FENAPROJUPICU. ¿Por qué ellos tienen una federación aparte? Bueno, porque FENASIMPRE, que es la Federación de Profesores de los Institutos y Colegios Universitarios, no acepta jubilados en su fila. Son muy selectivos, ellos hablan de inclusión siempre. FAPU, por parte de los profesores universitarios, donde sí están incluidos nuestros jubilados. Logramos constituir un comando de interfederaciones con las 6 últimas que nombré. Las otras 3, una vez entregado el proyecto de convención colectiva el 15 de abril, con una cosa que ellos quisieron hacer de velocidad, se constituyeron en una federación única que se llama ahora FTV, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela. ¿Qué pasó con eso? Se pasaron de veloces, perdieron las 3 organizaciones que habían suscrito el proyecto y se convirtieron en una sola que no suscribió el proyecto. Entonces, para que ustedes vean cómo nos movemos, ese grupo, el 1 de mayo, que no trabaja nadie, y menos el Ministerio del Trabajo, le recibieron los documentos en la Inspectoría del Trabajo y lo constituyeron en FTV y le dieron ya una boleta, sin haber cumplido con los requisitos que exige la ley del trabajo. Pero lo más grave es que ellos, posteriormente, agarran el proyecto de convención colectiva, que es producto de todos los trabajadores, le cambian la portada y lo presentan como un proyecto de la FTV. Y así lo recibió la Inspectoría del Trabajo. Es más, cuando se instala la mesa, ellos leen en el acta constancia de que quien entregó el proyecto fue la FTV y que los demás son sindicatos que se han ido como adherentes y 2 invitados que somos los profesores jubilados de los institutos y colegios universitarios y FAPU, que por no ser sindicatos teníamos que aparecer como invitados. Quiero decirles que esa primera acta FAPU no la firmó, porque nosotros dijimos que FTV era ilegal, se había constituido de una manera irrital
y que ellos no fueron los autores de ese proyecto y que el ministerio se convirtió en cómplice de ellos. Y eso no lo dejaron de constancia en acta, ni me permitieron escribir una nota al margen diciendo por qué no íbamos nosotros a suscribir esa primera acta. Tuve que llevar, porque no lo quisieron incluir en el acta, una comunicación posterior al Ministerio del Trabajo y al Ministerio diciendo por qué no firmé. ¿Por qué no firmé? Bueno, comienzan las reuniones, la discusión muy difícil para FAPUC y FENAPROJUPICO como invitados, porque cada vez que STV abría la boca era para decir que nosotros éramos invitados y que, bueno, muchas cosas ofensivas incluso. Pero ahí estuvimos. Te logramos que eso fuera cediendo poco a poco. Y comienza la discusión de las cláusulas. En 3 meses logramos aprobar 102 cláusulas. Quedaban 33 cláusulas pendientes, tablas salariales y todas las demás de beneficios socioeconómicos, que hasta el día de hoy se firmaron 3 en la madrugada, 4, y quedaron 3 que fueron diferidas, y todas las demás que ni siquiera se han discutido, que se supone se van a discutir mañana. Todas socioeconómicas, ¿no? Con respecto a las tablas, ya el profesor Norberto presentó el proyecto que para todos es conocido. Nosotros era un proyecto donde aspiraba la dignificación verdadera del salario de los trabajadores universitarios. El salario verdadero que necesitamos en este momento, que ya en este mes se quedó corto lo que estábamos pidiendo, porque ya el índice inflacionario superó los 3 dígitos y se espera, según lo entendido en la materia, que puede llegar a 4. Entonces ya ese proyecto se queda corto. Cuando llegamos a la discusión de la tabla, la primera propuesta del ministerio, que era inaceptable e indiscutible, porque por ponerles un ejemplo, las 5 categorías de auxiliares docentes las pretendían convertir en una sola y eliminarlo así de un solo plumazo, porque para ellos los auxiliares docentes no son profesores, son estudiantes que ocupan ese cargo. Desconocimiento total de la materia. Eso fue una lucha mostrándole lo que nosotros tenemos en las actas convenios. En las normas de homologación logramos que se respetaran las 5 categorías, con sus dedicaciones, pero todavía sin quererlo reconocer como personal docente de investigación que los cataloga la ley de universidad. La segunda propuesta que llevaron era una propuesta igualita a la de la primera convención colectiva, inaceptable. Llevan una tercera propuesta peor que las 2 anteriores. Llevan la semana pasada, jueves, una cuarta propuesta, que fue la que mostró el profesor Norberto primero, y pretendían que sin mostrarnos la tabla, nosotros la aprobáramos. El grupo de FTV estaba dispuesto a firmar. El grupo del Comando de Interfederaciones dijo que no. Como representamos la mayoría en ese momento, no le queda otra cosa que ceder, entregarnos la propuesta para nosotros poderla discutir. Se nombra una comisión técnica que se reunió el lunes para hacer las observaciones a esa tabla, y el martes se suponía que se iba a seguir con las cláusulas socioeconómicas, cosa que no pasó, y el miércoles, el día de ayer, nuevamente retomar las tablas. Esos días que se dieron como de margen era para que las federaciones pudiéramos hacer la consulta. En el caso de FAPUC, en nuestra directiva, reunión que tuvimos el martes en horas de la tarde, la Federación de los Empleados también tuvo una asamblea el martes, y bueno, así todo fue la consulta. Ellos el lunes en la
comisión técnica se comprometieron a hacer algunas modificaciones. Pero las modificaciones eran, no tenemos recursos, son 25 millardos que del punto de cuenta del presidente se aprobó la asamblea y eso es lo que hay. Nos pueden poner con la cabeza para abajo y de los bolsillos nos saldrán más nada. Eso es lo que hay. Nosotros podremos hacer modificaciones quitando de aquí y poniendo allá. Bueno, la federación llevó las observaciones. Primero con el personal auxiliar docente al que se le están violentando los derechos totalmente. Si quieren la otra, sí. El auxiliar docente de primera categoría, categoría 1, tiempo completo, parte su salario del técnico 2 de lo administrativo, porque su preparación es similar, subtécnico, siendo este un profesor universitario, y de allí se complementa con la intelectual. En el personal docente, profesores ordinarios, el instructor tiempo completo parte del profesional 3, del profesional 2. Nosotros en el proyecto solicitamos técnico 3 y profesional 3. Eso no fue posible. La fortaleza de la propuesta nuestra era que se iniciara el obrero del menor grado con 2 salarios mínimos, que se respetara en el personal obrero 7 grados, las interescalas del 7% entre un grado y otro. Luego el personal administrativo, el personal de apoyo, que es un bachiller grado 1 de menor categoría, parte del salario del obrero grado 2. Pero cuando ellos unen los 3 primeros grados de los obreros que los solapan, les corresponde el siguiente, que sería como el grado 4. Cuando traen la tabla del personal administrativo, en el personal de apoyo se mantenía entre 4 y 5% o 5.5% las interescalas, que se estaba solicitando 7, porque históricamente ellos tienen 7 de interescalas. Eso no se respetó. Cuando pasan al personal técnico, baja entre 3 y 4, y cuando pasan al personal profesional, que tenía entre las interescalas 7,5%, lo bajan al 2,2%, al 3,5%, o sea, una devaluación total. Al bajar tanto el personal técnico como profesional, el punto de partida de los profesores se modifica y el salario es menor. Encima proponen unas interescalas del profesorado muy bajas. En la propuesta ya del jueves, ellos llevaron de interescala 16% entre las diferentes categorías, es decir, entre un instructor y un asistente, 16%. Nosotros solicitamos que en el caso de la dedicación exclusiva tenía que ser del 20% y en el caso de los tiempos completos del 16 del 18%, porque eso es lo que históricamente se ha respetado en las normas de homologación desde el año 1982, incluso cuando este gobierno empezó, en los primeros años, eso se respetó. Esas interescalas las bajaron en la primera convención colectiva que discutieron en el año 2013, en la cual tampoco ni siquiera fue invitada. Se hizo las observaciones de que teníamos que premiar o respetar la dedicación exclusiva, porque un personal de dedicación exclusiva no hace más nada, no puede trabajar en más ningún lugar, y que hay que reconocerle, que hay que darle un buen. Eso fue una de las observaciones que se llevaron de la comisión técnica. Cuando regresa el día de ayer, invirtieron la interescala intercategoría, la bajaron a 13.
y la interdedicación, es decir, entre el tiempo completo y el día, la subieron a 18, que estaba en 12. Pero la que estaba en 16 la bajaron. O sea que quitaron de aquí para poder ganar. No mejora nada prácticamente. Bueno, hay un problema con los tiempos convencionales, que tiene que la hora del tiempo convencional tiene un error histórico desde el año 1975, que se está haciendo un cálculo errado y que tampoco lo debemos avalar nosotros, porque no es equitativo. Es decir, un profesor a tiempo convencional 7 horas gana 100 bolívares menos que un medio tiempo que trabaja 15 horas. Eso tampoco es justo. Entonces, nosotros consideramos que hay que revisar, pero en la revisión que hacen traen una propuesta donde el salario entonces del personal tiempo convencional quedaba en enero por debajo del de diciembre. O sea, le quitaban salarios. Eso tampoco se puede hacer. Entonces, bueno, el comando, las 6 Federaciones Unidas, que hemos estado muy unidos, defendiendo, y que incluso cuando se presentaron estas propuestas, acordamos que no íbamos a firmar, no se iba a suscribir, hasta tanto no se solucionara el problema de todo. Ayer en la tarde ellos hicieron unas correcciones en el caso de los profesionales, entonces el personal obrero, que no salió muy perjudicado, y el personal administrativo, que consideró que con esa modificación podían aprobar la tabla, decidieron que querían aprobar, y por supuesto FAPU les dijo que nosotros no teníamos punto de que ellos no firmaran, ellos tienen su libertad. Si ellos consideran, pero que FAPU no podía firmar una propuesta que violenta los derechos constitucionales, los derechos laborales, la ley de universidades, la ley orgánica de educación, las convenciones colectivas, las actas de convenios institucionales, las normas de homologación, todo eso, que nosotros no podíamos suscribir esa propuesta. En la madrugada de hoy, luego de muchas reuniones y de muchas reuniones políticas, etc., se discute al final, todos los compañeros decidieron firmar, excepto FAPU. ¿Qué alegamos nosotros? Nombramos uno por uno los artículos de la Constitución, de la Ley Orgánica del Trabajo, de la Universidad, Ley Orgánica de Educación, hasta con esto que se estaba violentando. Y le digo, no podemos aceptar que a los auxiliares docentes, ¿saben lo que lo hicieron? No están partiendo del técnico 2. Le hicieron, lo sacaron del paquete, de la tabla, lo pusieron aparte y le hicieron una tabla aparte, que cuando uno ve el auxiliar docente, uno queda entre lo que corresponde, el salario que corresponde a los bachilleres 1 y 2. Eso es inaceptable. Le está violentando un derecho adquirido. Y eso no lo puede hacer ni este gobierno, ni ningún gobierno, ni nosotros como presidentes de las federaciones, porque estaríamos propiciando que se violentaran los derechos de un grupo de alineados nuestros. El problema de los tiempos convencionales, que nunca presentaron las tablas, no las presentaron porque saben que hay una falla. El problema de que son unos salarios muy bajos, que no respetan el artículo 91 de la Constitución, que la canasta básica está en 55.000 bolívares, y que esto no te alcanza ni para la canasta alimentaria. De que no hay propuesta de aumento para el año 2016. Hoy, en la madrugada, presentaron un 20% para septiembre de 2016. Y en un acuerdo con los que firmaron, nombrar una comisión paritaria que se va a reunir en abril de 2016, así dice, para evaluar salarios y proponer medidas
de compensación salarial de ser necesarias. No podemos hablar. Hay unas cláusulas del personal jubilado que no están definidas. Y nosotros no podíamos firmar una tabla cuando no se ha definido lo del personal jubilado. Porque para nosotros, la federación, era punto de honor corregir los errores que se cometieron en la primera convención que violentaron los derechos de los jubilados. Eso no está aclarado. Presentaron unos parágrafos dentro de las tablas donde habla del ajuste de las pensiones a salario tabla. Y eso no puede ser a salario tabla. Tiene que ser a salario normal o salario integral. Porque si no, no hay igualdad de derechos que los activos. El bono asistencial, que corresponde al bono de alimentación, no lo quieren ni nombrar. Entonces, eso no nos garantiza a nosotros que van a respetar esos derechos. La cláusula del bono doctoral, que por definición de lo que es salario, el artículo 104 de la vigente ley del trabajo y organización del trabajo, y que estaba en las anteriores en otro número, en otro artículo, dice que el bono doctoral forma parte del salario. Entonces hay que dar incidencia salarial, que hasta ahora nunca se ha dado. Y también nos apoyamos en la cláusula 105. La cláusula 105 de la Ley Orgánica del Trabajo dice cuáles son los beneficios que no tienen carácter salarial. Y ahí no aparece el bono doctoral. Llevamos un cerro de sentencias que nos dan la jurisprudencia para garantizar ese derecho. No, porque no hay dinero. Estamos peleando una cláusula para que se nos homologue, que es muy importante, que es la cláusula de antigüedad. Y que la convención anterior la quisieron equiparar con la de titularidad y auxiliar docente 5, que no es lo mismo. Porque para usted cobrar la cláusula de titularidad, la primera titularidad o de auxiliar docente 5, tiene que llegar a ese nivel. Mientras que la de antigüedad, desde que usted empieza, por cada año de servicio, le dan en forma multiplicativa el 1.5% de su salario. Como anécdota, voy a contar que el presidente del Sindicato de Obreros de la Universidad del Zulia, hoy en la madrugada me dijo: profe, yo iba a aspirar a ser profesor, pero no, me quedo con mi cargo, porque yo gano 32.000 bolivianos, casi lo que gana un profesor titular. Además, de pura prima de antigüedad, como tengo 24 años de antigüedad, cobro mensualmente 9.000 bolívares. Entonces, esa cláusula la estamos peleando para que nos la homologuen. Pero el gobierno dijo: no hay recursos para más nada. Entonces, todo eso está pendiente para la discusión. Ellos están queriendo adornar ese salario del salario tabla, pero es que nosotros vamos a duplicar la prima por hogar, que se supone que la tenemos todos, menos un grupo de jubilados que quedó por fuera porque no la tenía en el momento que se jubiló. Estamos tratando de que se homologuen esas pensiones también en esa discusión, pero no está todavía aprobado. La prima por hijo, que no todo el mundo tiene, y los profesores más jóvenes tendrán. Hay gente que tiene, ya dijo un obrero que tenía 6 hijos, que cobraba 6 primas. La prima de apoyo académico, que es la única que es para el profesorado, que está en 650 bolívares y que duplicándola queda en 1.300. La prima para choferes y supervisores, las becas para los hijos de los trabajadores,
que todavía ni siquiera se había establecido el monto, y el bono alimentación. El bono alimentación, nosotros estamos en 0.75, nosotros estamos pidiendo una unidad tributaria por 30.000, con unos bonos especiales muy bien beneficiados. Entonces, esa cláusula la dejamos para discutirla junto con el salario como comodidad. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, llevar el bono asistencia, el bono alimentación a 1.3 salario mínimo. De tal manera que de 3.300 bolívares aproximadamente que tenemos ahorita, vamos a subir a 5.850. Entonces ellos consideran que este salario es muy bueno, porque con 5.850 del bono alimentación, más la prima por hogar que te la están duplicando, más el que tenga hijos, más la prima de actualización de apoyo docente, todo eso te va a mejorar el salario. Ayer planteaba una cosa muy importante que hay que ver. Bueno, nosotros presentamos unos aspectos técnicos. Por ejemplo, en el obrero grado 3, el salario del obrero grado 3, ese bono de alimentación representa más de la mitad de su salario. Porque él gana 11.000 y pico bolívares y la prima son 5.800. Y eso es como bonificar el salario, porque eso no tiene incidencia salarial, no te lo toman en cuenta para los bonos, ni para prestaciones sociales, para el cálculo de prestaciones. Todas estas observaciones que se han hecho, por eso, señores, nosotros no podíamos llegar a firmar. ¿Cómo se presenta la dirigencia de FAPU a decirle a los profesores, miren, esto fue lo que se acordó como muy bueno? ¿Cómo le vendemos nosotros a los profesores que eso es bueno? Por supuesto que no. No lo podíamos firmar. Fíjense las trampas. Y se lo dije a los compañeros que están en el comando, que decidieron firmar sin la garantía de los jubilados, que lo teníamos como punto de oro. Y en las observaciones de FAPU sigue como punto de oro. Bueno, que en los parágrafos que metieron hablan de salario, es una trampa. Y que después que ya firmaron la cláusula, el señor Carlos López, el representante de FNV, llamó al profesor de los jubilados, el representante aparte, para decirle que en aras del pobre gobierno que no tiene reales, porque el precio del petróleo está muy bajo, que sería bueno que ellos fueran pensando en aceptar el 0,8% de la unidad tributaria para ellos en el bono asistencial, mientras que el activo va a tener 1.3% de la unidad tributaria, su bono de alimentación, y que nosotros estamos peleando porque se tienen que igualar los derechos. Entonces, eso es lo que pasó en la madrugada de hoy. Nosotros nos sentimos fortalecidos. Nosotros estamos felices de haber tomado la decisión que tomamos. Porque tengo que decirle, primero, fuimos avalados por la Junta Directiva del día martes, que de manera unánime decidió que si eso no se acercaba a la propuesta, no sé si ustedes recuerdan aquel referéndum que hicimos con unos votos que era inferior a la propuesta, pero que esto no le llega ni cerca. Entonces fuimos fortalecidos por el apoyo de los presidentes que conforman la Junta Directiva, pero fuimos fortalecidos también por los mensajes de los agremiados que pasan cuando ven esa tabla. Y hoy más fortalecidos cuando hasta los mismos trabajadores están diciendo que la única organización que defendió la dignidad de los trabajadores fue FAPU.